Efectuados los momentos descriptivos que se hicieron con relación a los antecedentes de la epistemología penal, vamos a hacer solamente mención, dado que se trata de un conversatorio, por supuesto, de síntesis de los distintos elementos o componentes que se deben tener presentes para poder construir, edificar un buen constructo de preparación para una técnica de juicio oral. Estamos entonces en el campo de la epistemología penal y vamos a hablar un poco de los componentes del conocimiento o los ingredientes que fijan los derroteros o parámetros de la epistemología, en este caso de la epistemología jurídica, particularmente en el sector penal. Los componentes epistemológicos o componentes del conocimiento en la epistemología penal tienen presente una fuente, y hablo de una fuente de prueba, que es aquí en particular la fuente de prueba humana, el ser humano. Desde el punto de vista de las declaraciones, manifestaciones, verbalizaciones, expresiones que efectúa un ser humano dentro del ámbito penal, hay que tener en cuenta que una expresión de lo humano tiene distintas aristas. El ser humano es una diversidad de rostros, de caras, de componentes que fijan, por supuesto, el convencimiento, la credibilidad o la falta de certeza, las dubitaciones o la poca veracidad de lo que manifiesta verbalmente y, como más adelante lo vamos a ver, incluso no verbalmente. Entonces vamos a partir de estas facetas y permítanme por favor fijarme en esta figura que es un cuerpo humano. Este cuerpo humano representa a un ser humano como ustedes o como yo. Vamos entonces a ubicar a este ser humano dentro de un trayecto procesal penal. Y esta persona humana, este sujeto de conocimiento, aquí no importa si el sujeto de conocimiento es el pasivo de la persecución penal o el actor en calidad de víctima o aquellas personas que son calificadas de testigos, sean ordinarios o sean expertos, no importa. Lo importante es que dentro del derrotero del debido proceso penal actúan personas. Y esas personas actúan a través de dicciones, de verbalizaciones. Y esas verbalizaciones se ven también reflejadas en su comportamiento no verbal. Pero para empezar, de eso ya se tratará más adelante. Cualquier persona que intervenga de una u otra forma por cualquier razón dentro del ámbito penal, pues por supuesto es una fuente epistemológica. Y la fuente humana, por excelencia, es la fuente o el órgano de prueba más importante que tiene el sistema adversarial en Colombia, o el sistema mixto con tendencia acusatoria. Entonces, este sujeto epistémico, como fuente de conocimiento, decíamos que está representado epistemológicamente por varias aristas. Es una persona que dentro del ámbito penal y en cualquier escenario de la vida humana es una persona que es vista en perspectiva. Normalmente en el ámbito del derecho penal y en los contextos sociales observamos únicamente una o dos o tres de esas caras, de esas aristas que reflejan lo humano desde el punto de vista epistemológico. Y aquí estamos hablando, por supuesto, también de epistemología penal. Entonces, aquí desde el punto de vista de lo que manifiesta la persona, desde lo que hace con su actuar, que puede coincidir o no con lo que manifiesta verbalmente, tenemos epistemológicamente hablando
estos componentes. Tenemos la epistemología o el componente ontológico. Tenemos la epistemología, el aspecto o el componente fenomenológico. Tenemos la epistemología o el componente psicológico. Tenemos la epistemología, el componente o el aspecto sociológico. Asimismo, la epistemología, el componente o el aspecto ético. Adicionalmente, la epistemología propiamente tal, es decir, el aspecto o el componente de conocimiento, y el aspecto, componente o epistemología histórica. Entonces, fíjense, doctores, que hemos mencionado 7 componentes que vamos a asumirlas desde el punto de vista del conocimiento que importa al derecho penal y a cualquier relación humana desde la epistemología general en la teoría del conocimiento penal. Entonces, este sujeto de conocimiento se ve reflejado en las 7 aristas que acabamos de expresar. Y este sujeto de conocimiento, cuando llega por una u otra razón al proceso penal, naturalmente tiene que ser visto mínimo desde esos 7 componentes de la epistemología, que van a permitir una lectura de la veracidad, de la credibilidad, de la certeza de las manifestaciones y comportamientos de este sujeto de conocimiento. Entonces, vamos uno a uno a explicarlos grosso modo. Dijimos que el primer aspecto es el ontológico, o permítame esta expresión, la epistemología ontológica, que va a referirse aquí a la epistemología y su vínculo con la ontología. El aspecto ontológico del sujeto epistémico, una vez más, el aspecto ontológico del sujeto epistémico radica en lo siguiente: en el conocimiento que tenga de episodios ocurridos fácticamente. Aquí el aspecto ontológico hace alusión a hechos, por eso se determina de esa manera. Mucho más fácil, aspecto ontológico implica lo siguiente: aspecto fáctico. El aspecto ontológico, entonces, en la teoría del conocimiento tiene que ver con lo que este sujeto epistémico haya percibido a través de sus sentidos, particularmente el sentido de la vista. Entonces, esa percepción hace que llegue una ontología a la capacidad cerebral de transmisión y de interpretación de esta persona de conocimiento. Este sujeto epistémico es un sujeto narrante de factores ocurridos en el pasado, de una historia ajena o propia que llega a conocer directa o indirectamente. Entonces, ese sujeto epistémico tiene una cara, tiene una arista, tiene un aspecto ontológico en cuanto que lo afectan de una u otra forma, directa e indirectamente, episodios factuales producidos por la acción de este sujeto epistémico o por las conductas o comportamientos de otros sujetos epistémicos. Entonces, este sujeto epistémico que se involucra con el proceso penal, sin importar aquí la calidad técnico-jurídica dentro de este ámbito, de este escenario penal, tiene esa cara. Entonces vamos a ponerle ese rostro llamado hecho, vamos a ponerle esa máscara denominada ontología. Ese es un primer criterio para determinar que las manifestaciones verbalizadas de este sujeto epistémico sean consonantes, sean coincidentes en un máximo posible con los datos que expone y que se relacionan con una realidad epistemológica exterior y objetivamente visible y además objetivamente narrable. Entonces, ese es el aspecto ontológico. Tiene otra cara, otro rostro.
que es el aspecto fenomenológico, o digámoslo de esta forma, epistemología fenomenológica, o el componente fenomenológico, como lo dijimos. En este punto, lo fenomenológico quiere decir relación. Entonces, este rostro, este factor, esta careta, este componente, me va a fijar que cómo este sujeto epistémico describe relaciones. Por ejemplo, la relación que tuvo con el hecho. ¿Qué hacía en el lugar donde se cometió una presunta conducta punible? O relaciones de cualquier tipo, pongámoslo mucho más coloquial y cotidiano. La fenomenología o relaciones de pareja, entre padres e hijos, entre amigos, entre desconocidos, entre empleador y empleado. Es decir, la fenomenología aquí, como aspecto o componente de la epistemología penal, va a radicar en cómo se relaciona un sujeto epistémico con otros sujetos de conocimiento. ¿Y qué tanta injerencia tiene ese sujeto de conocimiento en esas relaciones que determinan su devenir día a día? Y en el campo penal, por supuesto, pues tiene que tener también que describir en entrevista o en el juicio oral o en los contactos que tenga, digámoslo así, con la gente penal, este sujeto epistémico. Entonces tiene que atar esa epistemología ontológica o factor ontológico, componente ontológico, y lo tiene que ir nutriendo con ese aspecto, rostro, componente de la epistemología fenomenológica que, sin más, es simplemente el aspecto relacional de este sujeto epistémico con otro sujeto epistémico y se puede dar también el caso con objetos de conocimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta. El primer aspecto es cómo describo los hechos y el segundo, si esa descripción es compenetrable con la manera de la dinámica de la relación que existió entre este observante o actuante epistémico en un escenario delictivo o presuntamente con relevancia de ilicitud penal. Entonces es importante ir atando estos dos componentes junto con los que también a continuación van a ser hechos explícitos a continuación. El tercer rostro, la tercera máscara, la tercera careta, es el aspecto psicológico o la epistemología psicológica o el conocimiento psicológico de este sujeto de conocimiento. Porque es importante que este sujeto de conocimiento que se encuentra ligado al proceso penal debe ser descrito y de alguna manera escalafonado. Tal vez no sea la expresión correcta, pero permítanmela por favor, desde su punto de vista psíquico. ¿Por qué la psicología aquí es importante? Porque marca el derrotero de la entrevista y del interrogatorio y el contrainterrogatorio en el escenario del juicio oral. Si no tenemos en cuenta el patrón comportamental o como se dice en psicología contemporánea y en psiquiatría, la caracterización de la personalidad del sujeto de conocimiento que lleva conocimiento al sistema penal, realmente tenemos una gran desventaja y es que no podemos extraer de esta fuente el mayor cúmulo de información si no sabemos quién es, cómo actúa, por qué actúa de esa forma, por qué expresa lo que dice. Si esta persona, vista no solamente desde su psicología racional, sino desde su psicología emocional, sentimental, instintiva, tiene que enmarcarse el operador penal que extrae de esta alma, de este sujeto epistémico conocimiento, tiene que tener una capacidad, una formación para entender la psiquis de este sujeto epistémico.
Y me explico con un ejemplo. Empezando por lo siguiente. Desde el punto de vista de la psicología en general, la psiquiatría y la psicología forense en particular, se aconseja desde el punto de vista de la técnica de entrevista, del interrogatorio y del contrainterrogatorio, que se debe identificar a través de preguntas qué clase de memoria tiene este sujeto epistémico. ¿Cómo así? ¿Qué clase de memoria? ¿Sí? Imagínense que hay aproximadamente 40 clases de memoria. Todos los seres humanos, de una u otra forma, nos acoplamos a una de esas maneras de memorizar. Tenemos una clase de memoria. Y esto hace parte de la psicología, de esa arista, de ese componente epistémico, es decir, para determinar si el conocimiento que transmite este sujeto es viable o no. Entonces miren, doctores, que más adelante vamos a hablar de ello. Solamente voy a hacer mención aquí a propósito de una ejemplificación para que se determine un esclarecimiento de lo que significa este componente. Hay personas que tienen memoria conceptual. Los abogados tenemos memoria conceptual, los médicos, toda la gente que trabaja en el sector salud, los ingenieros, normalmente el profesional y sobre todo los científicos manejan esta memoria de este tipo. La memoria conceptual es una memoria altamente técnica, densa, compleja, con lenguaje figurado, digamos que activa diálogos bastante densos por la espesura del lenguaje. Eso es una memoria conceptual. No le van a pedir a un abogado que hable, salvo que tenga esa habilidad, con una memoria de tipo episódico. Normalmente el sujeto de conocimiento o sujeto epistémico con memoria episódica es una persona anecdótica. Y coincide la memoria episódica con una memoria autobiográfica. Me explico. Dentro de los esquemas o clases o clasificación de memorias del ser humano, de la psiquis humana, dentro de ese campo de la psiquis humana, existen todas estas clases. Cada uno de nosotros puede tener varias clases de memoria, pero desarrollamos unas más que otras. O es más evidente una de esas clases de memorias que otras. Entonces, quien es sujeto epistémico con memoria episódica va a ser muy anecdótico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ofrecer datos penales, es decir, datos con relevancia punitiva, va a hacer una exposición de hechos, de factores ocurridos en el pasado, pero va a mezclar, dado su chip, digámoslo de esa manera, de memoria episódica y autobiográfica, va a mezclar lo que vio con sucesos que le han ocurrido a él personalmente o a ella, de la misma manera dirigiendo su atención al propio yo. Entonces, usualmente, este aspecto de la memoria es desperdiciado, lo vamos a ver más adelante, por parte de quienes administramos y gestionamos entrevistas como abogados y asimismo en el juicio oral, en la administración de la prueba testimonial a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio, por cuanto no tenemos en cuenta este componente epistemológico de la psiquis o factor psicológico o arista psicológica, y resulta que no teniendo en cuenta esta posibilidad de la expresión de lo humano, llegamos a equivocarnos en la gestión de la praxis del interrogatorio y contrainterrogatorio y de la entrevista, como he acabado de decir. También en esta psiquis hay que tener en cuenta la clase de inteligencia que tiene esta persona. Hay que definir desde el punto de vista psicológico si esta persona tiene alguna patología de tipo mental. Entonces, fíjense, doctores, que esto es muy relevante para definir la objetividad de lo que se dice. Y si la objetividad no está en riesgo, al menos sí para definir
que se extraiga correctamente la información de esta fuente probatoria humana como sujeto epistémico con importancia para el derecho penal. Entonces, ese aspecto psicológico, ese componente psicológico, esa cara psicológica o esa epistemología psicológica es de la mayor trascendencia por esta razón. Hay que conocer quién es el sujeto para definir cómo obtengo información de esta persona. Pienses en lo siguiente, y termino este punto. Todos sabemos que hay personas que hablan poco, otros hablan demasiado y unos no hablan. Es mi caso, pero pues estoy hablando aquí bastante porque me corresponde hacer el ejercicio de compartir estos criterios técnicos científicos para arrojar conocimiento sobre la praxis de las declaraciones de fuentes humanas dentro del devenir penal. Pero miren, doctores, psicológicamente administrar, es decir, extraer información de una persona que habla demasiado, que habla medio, que habla poco o que no habla, tiene su propia técnica. Por eso esa lista es importante. Vamos a verlo más adelante, simplemente se va a dejar aquí planteado. También se hizo alusión a que hay otra cara, otro rostro, otra máscara, otro componente, otro factor que corresponde al sociológico. ¿Cómo es de importante este aspecto, doctores? Es relevante por lo siguiente. Esta persona culturalmente, o más amplio, sociológicamente, ¿quién es? La psicología me atiende, obviamente psicología individual, pero también psicología de grupos. Pero la sociología me va a permitir cuál es la ubicación o la situación de relación interpersonal de este sujeto de conocimiento. Por eso es que en las entrevistas lamentablemente se pregunta con cierto afán, displicencia, como algún formalismo que hay que agotar. Se le pregunta a esta persona por la familia nuclear o la familia extensa. Se le pregunta por su gestión laboral, se le pregunta por sus vínculos de carácter social, colectivo, grupal. Se le pregunta por su pertenencia a una comunidad. ¿Qué está haciendo el entrevistador o quien interroga o contrainterroga frente a esta fuente humana o sujeto epistémico? Pues está haciendo un interrogatorio desde el paradigma sociológico. Y aquí hay que hacer un énfasis. No es lo mismo preguntarle sociológicamente a un niño de Bogotá que a un niño sociológicamente de Putumayo. O no es lo mismo hacer un cuestionario o una interlocución penal entre una fuente de prueba y un entrevistador que la busca, o un juzgador que la escucha y un interrogador y contrainterrogador que la practica. No es lo mismo, sociológicamente hablando, extraer información de una persona culta y formada, es decir, profesionalizada, llamémoslo de esa manera, que una persona sin estudio, incluso una persona netamente analfabeta. Y puede ser que sea más inteligente el analfabeta que la persona profesionalizada. Entonces, eso me va a generar cómo debo abordar la administración de esa prueba, de esa fuente humana, para extraer datos penales de manera adecuada y no desaprovechar este sujeto epistémico como fuente de información que puede llegar a resultar viable, que puede llegar a resultar practicable y valorable y definitiva para la resolución de un conflicto de carácter punitivo.